Hermanos, gracias. Buenas noches a todos, donde quiera que puedan estar, hermanos. Reciban salud siempre y gracias a nuestro Dios por permitirnos en este momento poder hablar un poco de su palabra. Vamos a tratar de estudiar un poco, hermanos, lo que apremia en esta hermosa noche a nuestro hermano David. Gracias por la invitación y a cada uno de ustedes, hermanos, por apartar su tiempo y conectarse. Saludo donde quiera que estén y que nuestro Dios les pueda bendecir. Siguiendo la Biblia y no un credo de un hombre. Es importante, hermano, reconocer, entender que siempre hay, falsas enseñanzas. Es por ello que existe, la sana doctrina en este caso. Es importante que nosotros podamos reconocer las falsas enseñanzas que puedan haber, hermanos, en cualquier lugar que nosotros nos podamos encontrar. Debemos de entender, hermanos, que por ejemplo, los religiosos allá afuera, hermanos, ellos, por ejemplo, hacen lo que el pastor dice. Por ejemplo, ellos diezman porque dice que es que mi pastor dice que lo tengo que hacer. Ellos van a, dependiendo de la religión que profesan, por ejemplo, usan velo y dice, ¿y por qué? Porque mi pastor no lo dice que nosotros lo hagamos. Si guardan el sábado, dice, porque mi pastor así no lo indica. Acá en Guatemala hay algo bien importante que cuando uno habla con algún religioso y luego uno le hace la primera plática, en la segunda ocasión dicen ellos, no, pero mi pastor me ha dicho que yo no hable con otras personas para que yo no me confunda. Y así sucesivamente ellos siguen a un credo de un hombre, en este caso es el pastor. Cuando nosotros vamos a la religión católica, hermanos, vemos que ahí está el padre, el sacerdote, y en este caso viene todo el mandato desde un papa que ellos le llaman. Entonces, todos los actos que ellos realizan, hermanos, vienen y dicen, yo lo hago porque así no lo indica el sacerdote, yo lo hago porque así no lo indica directamente una instrucción desde Roma. Ellos se vanaglorían diciendo, desde Roma viene la instrucción de que yo debo de hacer tal y tal cosa. Por ejemplo, tener a María, que es quien intercede por nosotros, dice ella. Y así sucesivamente, cada acción, cada enseñanza que ellos profesan, dicen, porque así nos lo dicen que hagamos. Bueno, vamos a dejar a un lado a los religiosos, a la fe de los católicos. Ahora nos vamos a trasladar a la iglesia de Cristo, donde usted y yo podamos ser miembros, hermanos en diferentes países. Nosotros, hermanos, ¿a quién seguimos? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, que dentro de las iglesias de Cristo, en algunas ocasiones, hay algunos diótrefes. Hay algunos que se creen dueños de las iglesias locales donde son miembros. Y entonces, ¿y usted, hermano, por qué hace tal cosa? Ah, porque nuestro hermano tal y tal así dice que lo hagamos. Y debemos, la intención de este estudio, hermanos, es que nosotros podamos identificar a quién seguimos nosotros. Debemos de ser muy sinceros, muy honestos al final del estudio que vayamos a tener y preguntarnos nosotros a quién seguimos. Si en algún momento, hermano, usted ha dicho, yo hago esto porque el hermano así me dice, tenga cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado en no crear diótrefes dentro de la iglesia donde nosotros somos miembros. Entonces, la intención, hermanos, es siguiendo la Biblia y no un credo de un hombre, sino las diferencias, hermanos, de doctrina que nosotros vamos a ver. Entonces, hermanos, el Señor advirtió sobre las falsas enseñanzas, sobre los falsos maestros. El Señor, hermanos, en donde estuvo su ministerio acá en el mundo, enseñó muchas formas, hermanos, de que pudiera entrar la falsedad dentro de la iglesia. Y entonces él dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, si usted me acompaña donde usted está, o si no, si va manejando, pues pueda escuchar conmigo. El Evangelio de Mateo capítulo 7, en el versículo 15, dice el Señor, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
El Señor utilizó a través del tiempo, de la enseñanza que Él estuvo acá en la tierra, utilizó varias metáforas de diferentes para que el ser humano pudiera comprender de una manera sencilla, para que no diga, es que Señor, en la forma que estaba escrito, por eso me confundía. No, el Señor utiliza formas muy sencillas para que el ser humano pueda entender. Y el Señor entonces está advirtiendo porque vamos a ver que el Señor a través de su trabajo que estuvo aquí en la tierra tenía varios enemigos, en este caso los fariseos, en este caso los escribas y los saduceos. Ellos habían inventado ya doctrinas de hombres. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, a sus seguidores, le dice específicamente, le dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice el Señor. Ustedes deben de ser muy precavidos. Ustedes deben de tener un oído atento para escuchar qué enseñanza es verdadera y qué enseñanza es falsa. Ustedes deben de identificar qué maestro trae tal falsa enseñanza. El Señor está advirtiendo a sus discípulos. Recordemos algo más, hermanos. Una falsedad no es que vaya a tener un gran rótulo y vaya a decir, esta es una falsa enseñanza, y usted entonces muy alerta en decir, no, 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 aquí no voy a dejar. No, las falsas enseñanzas entran de una manera muy minuciosa, con mucho cuidado. Sin duda, el falso maestro trata de introducirlo de una manera sigilosa para que el hermano y la hermana no se pueda dar cuenta, y cuando va a sentir está practicando ya algo que va en contra del principio bíblico, va en contra del patrón bíblico. Eso exactamente está diciendo nuestro Señor. Cuídese de los falsos profetas. Si el Señor estuviera en nuestra actualidad, si el Señor nos da un mensaje hoy, nos dice a nosotros, hermanos, cuidado de los predicadores, cuidado de los falsos maestros, cuidado. Y no se queda el Señor ahí y sigue diciendo que vienen a vosotros, miren la forma que vienen estos falsos, miren la forma que va a estar dentro de la hermandad. Dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Qué importante el ejemplo que deja nuestro Señor. Dice, vienen vestidos como ovejas. De una manera, cuando al Señor le hacen la comparación, la profecía de que él iba a ser como cordero llevado al matadero, porque entran de una manera que usted dice, hombre, qué buen hermano. No, hombre, ¿cómo va a creer que él va a decir una falsa enseñanza? Dice el Señor, cuidado de los falsos profetas. Vendrán vestidos como ovejas inocentes, de una manera que van a decir, qué buen mensaje, hermano. Qué buen mensaje, pero si está entrando una falsa enseñanza, usted va a omitir la falsa enseñanza y va a decir, qué buen hermano, qué bueno. Ojo con eso, hermanos. Jesús está advirtido a sus discípulos y le dice, cuidado, guárdense, apártense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uva de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Por nuestros frutos nos van a conocer a nosotros, hermanos. Especialmente nosotros los que hablamos la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado, porque somos los que estamos más expuestos a que podamos introducir una falsa enseñanza. Entonces, cada vez que nosotros nos preparamos para poder dar una enseñanza, debemos de hacerlo de una manera muy cuidadosa sin salirnos del patrón bíblico, porque si no, el Señor a usted y a mí nos va a decir, falso maestro. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en el versículo 16, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, vamos viendo algo y dice el Señor, nos advierte, nos dice
sobre los falsos maestros. Y algo que nosotros debemos de entender, hermanos, usted y yo debemos, de donde somos localmente, somos miembros, debemos de siempre estar probando a los predicadores, si enseñan la verdad, o llegará un momento donde dice el apóstol Pablo que querrán escuchar fábulas, ya el predicador ya no va y ya no enseña la palabra del Señor, sino que viene y quizás va a empezar a hablar fábulas, cuentos, historias. Y usted y yo somos los responsables de que estemos probando a los predicadores si enseñan verdad, porque debemos de entender algo, hermanos. Una pequeña falsedad, por muy pequeña que sea, nos va a ir abriendo camino a que en la iglesia local donde nosotros podamos estar, se vaya abriendo camino para que vaya muy minuciosamente abriéndose camino a una gran y falsa enseñanza, pero va a entrar de una manera muy minuciosa. Entonces usted y yo preguntémonos en esta hermosa noche, ¿estamos probando a los predicadores si enseñan verdad? ¿Estamos probando? ¿Está usted y yo haciendo ese trabajo, hermano, de probar a los hermanos? ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Vea conmigo 1 Juan capítulo 4. Ahora dice el apóstol Juan, hermanos, recuerde usted que hizo un gran trabajo el hermano Juan, pero él nos va a dar un consejo también. Capítulo 4, en su versículo 1, dice, amados, dice el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo hermano que vaya a llevar una falsa enseñanza. De alguna manera nosotros interpretamos a veces la Biblia a conveniencia. Este versículo, si yo lo digo tal y como es, choca con mi vida, quizás con algún mi pariente, y no, mejor lo voy a disfrazar, lo voy a diluir un poquito para que no se sienta tan duro, y así lo vamos a ir a enseñar en otro lugar para que no me vaya a afectar tanto. Entonces el apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Probemos los hermanos. Hoy por hoy, hermanos, en muchas, como dijimos, ya dejamos a un lado a los religiosos, a los católicos, que sin duda están de una manera siguiendo el credo de un hombre. Pero nosotros, hermanos, muchas veces por la afinidad, por el amor, muchas veces por el sentimiento, muchas veces porque como es un pariente y está enseñando algo malo, nosotros, hermanos, a veces agachamos la cabeza, a veces hacemos de oídos sordos y recordemos algo, hermanos. En la iglesia en la cual nosotros somos miembros, nosotros no somos dueños. Nosotros solamente somos administradores, que llegará su momento donde usted y yo vamos a dar cuentas el trabajo que hemos hecho, pero especialmente, hermanos, daremos cuentas si nosotros tuvimos la capacidad de probar al falso maestro, no solamente de probarlo, sino de refutarlo y decirle que está enseñando de una manera equivocada, que eso no es lo que dice la Biblia, sino que eso es lo que su pensamiento quiere decir. El apóstol Juan, hermano, nos amonesta, nos aconseja, nos exhorta, entonces nos dice, no creáis todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque si no procede de Dios, entonces dirá el hermano, hermano, de alguna manera entonces voy a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hermanos, ahora vamos a recolectar ofrenda entre semana porque de esa manera vamos a poder progresar, de esa manera va a poder seguir acumulándose el dinero, porque tenemos muchos proyectos. Si usted lo ve de una manera muy humana, usted dirá, ah, sí tiene razón, pero eso, hermanos, va en contra del patrón bíblico. Eso no es lo que autoriza nuestro Señor. Entonces, de una manera humana se puede escuchar bonito, pero si choca, si confronta la ley de Cristo, hermanos, nosotros, como los servidores, como los administradores, hermanos,
debemos de confrontar esa falsedad. Porque muchos, dice el apóstol Juan, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios, dice el apóstol Juan. Pero si dice otras fábulas, confróntelo y dígale que eso no es así. No porque usted lo crea, no porque usted lo piense, sino que es porque la Biblia así lo dice. Vea conmigo, hermanos. Recuerde algo, estamos probando a los predicadores y enseñan la verdad. Ahora el apóstol Pablo, hermanos, nos va a dar un consejo. Primera de Timoteo en el capítulo 4. Primera de Timoteo en el capítulo 4, si usted va manejando o no puede leerlo, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán la fe. Llegará el tiempo, dice el apóstol Pablo, donde algunos van a apostatar la fe. Apostatar no es más que, en este caso, sabiendo la verdad, se va a ir en contra de la verdad. Por ejemplo, le doy un ejemplo, hermano. A los hermanos judíos que habla el escritor a los hebreos, le dicen, ya no regrese usted a la ley de Moisés, sino que ahorita todo está bajo el régimen de la ley de Jesucristo, donde usted ya no necesita un sumo sacerdote, no necesita un sacerdote, no necesita sacrificios de animalitos, sus ofrendas. Ahora todo eso lo ha hecho Jesucristo. Ahora todo ello es espiritual. Pero los hermanos hebreos de ese momento, ellos querían apostatar porque querían regresar a la ley de Moisés. Entonces, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso dice el apóstol Pablo. Cuidado con ellos. Aquel que sabiendo la verdad la va a diluir para que el hermano no se ofenda, para que el pariente no se vaya. No, hermanos. Nosotros, nosotros, hermanos, no somos dueños. Nosotros no hemos dado nuestra vida por la iglesia de Cristo. Nosotros no hemos hecho ningún sacrificio para que la iglesia sea de nosotros y nosotros entonces estar haciendo cosas que no nos competen. En este caso, hermanos, eso le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo. Ante todo ese ejemplo, pero le dice que él debe dedicarse a la lectura para que él pueda discernir, para que él pueda tener el conocimiento de refutar, para contender con aquel falso maestro. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 2 que con hipocresía hablarán mentira, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? De una manera tan disfrazada como verdad, va a estar hablando mentira, disfrazando la verdad con la hipocresía, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. De alguna manera, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación, hermanos, de estar probando a nuestros hermanos. Nosotros, los que de alguna manera exponemos la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de no estar hablando falsedad. Y usted que en algún momento escucha nada más, pruebe a los hermanos, vea si él está hablando verdad. Vea conmigo la siguiente diapositiva. Hay algunos que pervertirán el evangelio. Van a haber algunos hermanos que pervertirán el evangelio. Recuerde usted
Cuando el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 2 amonesta al apóstol Pedro porque él de alguna manera estaba viviendo una doble vida, porque estaba con los judíos y estaba con los de la circuncisión. Entonces, de alguna manera vivía doble vida. Pero cuando él está viviendo esa hipocresía, cuando el apóstol Pablo lo refuta, no solamente él vivía la hipocresía, sino que dice el apóstol Pablo, tu hipocresía, Pedro, ha arrastrado a algunos otros más. Es por ello que nosotros tenemos esa responsabilidad. No solamente es el hermano que predica falsedad, sino que en este caso arrastra a otros con él a la falsedad. Entonces es donde entramos usted y yo a contender la sana doctrina. Entonces, hay algunos que pervertirán el evangelio. Van a ver algunos. Vea conmigo estos ejemplos. Gálatas, el apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia de Galacia y entonces le va a decir, hay algunos que van a pervertir el evangelio. Gálatas, su capítulo 1 y en el versículo 6. El apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia de Galacia y le escribe, hermanos, de una manera que él se ha admirado, de una manera que él está sorprendido. El apóstol Pablo, hermanos, se está sorprendido de la iglesia de Galacia, que sin duda él ha trabajado para que la iglesia se fortalezca, que sin duda él ha trabajado para que en la iglesia siempre se mantenga la verdad. Él ha trabajado mucho para que no se hable fábulas, para que no se hablen mitos, sino que se hable el evangelio de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo habla de una manera, hermanos, que está sorprendido. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora dice el apóstol Pablo, hermanos, estoy sorprendido que ustedes estén siguiendo algo diferente en el cual yo les enseñé. Pero el apóstol Pablo utiliza una expresión, hermano, quiero que usted también lo pueda notar. Estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando del que os llamó por la gracia de Cristo. Y vea que dice el apóstol Pablo, para seguir un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente, ¿diferente a qué? Al evangelio de Jesucristo. Es que los hermanos de Galacia ahora están siguiendo algo diferente. No es que haya un evangelio diferente, versículo 7, no que haya otro. No es que haya otro evangelio, sino que el evangelio puro, sino que el evangelio de la verdad, sino que el evangelio de Jesucristo. Ellos, los hermanos de Galacia en este momento, lo han diluido, han desertado. Ellos están siguiendo a otro más. Ellos están siguiendo un evangelio conforme a ellos quieran escucharlo, conforme, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, conforme a sus consuficiencias han creado maestros. Entonces dice el apóstol, estoy asombrado de que tan pronto, de que tan rápido se les olvidó a ustedes lo que les he enseñado. Están desertando del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero hermanos, versículo 7, no es que haya otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio. El evangelio en el cual usted, hermano y hermana que nos escucha, seguimos, no es que sea diferente, es el mismo. Hay algunos hermanos que dicen, hermanos, nosotros hacemos esto de esta manera porque es nuestra cultura, pero la cultura choca con la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, es que yo me he visto de esta manera porque así es nuestra cultura. No, hermanos, la cultura de donde usted y yo seamos, vivamos, el país que sea, no puede ser mayor que el evangelio de Jesucristo. Y por eso muchas veces hay evangelios diferentes, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, sino que nosotros muchas veces de ese evangelio lo pervertimos. Entonces en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos hermanos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo.
Eso es, hermano, nuestro trabajo de usted y yo. Es ahí donde entramos nosotros en acción. Pero para eso, hermano, se necesita que usted y yo estemos preparados. Para eso se necesita que usted y yo le demos lectura a la palabra de nuestro Dios. Porque si no, cuando el hermano Jonathan esté diciendo alguna falsedad, usted va a decir sí, 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 sí a todo. Pero es porque no tenemos conocimiento. Para no seguir, hermanos, un evangelio diferente, para no seguir a un hombre y seguir el evangelio de Jesucristo puro que nos llevará a la vida eterna, es necesario que usted y yo nos preparemos. Es necesario que usted y yo le dediquemos tiempo a la lectura para que cuando haya una falsedad, usted en el momento y diga, hermano, eso no dice la palabra. Hermano, eso no dice el evangelio de Jesucristo. Vea conmigo el versículo 8. Sigue el apóstol Pablo hablando. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo referencia con él y a otros hermanos que sin duda muchos de mucho renombre, pero dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es que no hay otro evangelio, hermanos. Es el mismo evangelio que dejaron, en este caso el Espíritu Santo utilizó a hombres, más de 40 hombres, y está formada la Biblia, hermanos, más de 40 hombres, pero ninguno se contradice. ¿Por qué, hermanos? Porque todo está bajo la inspiración de nuestro Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero nosotros muchas veces creemos, hermanos, que nuestro pensar está por encima de ellos y por eso pervertimos el evangelio y por eso hablamos a conveniencia. No sigamos a un hombre, sigamos la verdad. La verdad nos llevará a la nueva Jerusalén espiritual, la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo dice, si alguien o alguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel, dice, anuncia un evangelio diferente, el tal sea llamado anatema. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y versículo 10 dice ahora lo que nos confronta en algún momento de nuestra vida, lo que nos intimida en un momento de nuestra vida. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿A quién queremos agradar nosotros? Cuando usted no confronta la verdad, cuando usted no confronta a algún hermano porque es un pariente, porque es algo conocido, sin duda usted está agradando al hombre y no a Dios. Yo le quisiera decir, hermano, que no, pues está bien porque es su pariente, porque es un hermano muy querido, pero si está trabajando de una manera, enseñando de una manera equivocada, hermanos, hay que decirlo. Si está enseñando de una manera, hermanos, con precisión, con verdad, hay que decirlo también para que el hermano se siga cuidando, para que el hermano se siga dedicando a la lectura, para que de ahí adquiera conocimiento, entendimiento y pueda hablar de una manera agradable a Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Nosotros, hermanos, muestra de ellos que tratamos de estudiar la palabra de Dios, muestra de ellos que nos conectamos en cualquier plataforma que podamos, tengamos tiempo y podamos aprender. Lo hacemos con mucho amor para escuchar y seguir aprendiendo. Pero debemos, hermanos, siempre tener el cuidado lo que nosotros escuchamos. Pero especialmente, hermanos, tener el cuidado de no seguir a un hombre. Y sin duda, seguimos a un hombre, estamos también agradando a un hombre. Pero si seguimos la ley de Cristo, hermanos, sin duda vamos a agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Hay algunos que pervertirán el evangelio, hermanos. Hay algunos. Pero ahí es donde entramos nosotros, con mucho celo de la palabra. No es que yo crea así, no es que yo piense así, no, es que así dice la palabra. Así lo dice la ley de Cristo.
No, hermano, pero es que si yo le hablo de esa manera, hermano, se va a enojar. No, hermano, pero si yo le hablo de esa manera, se va a ir. El apóstol Juan, cuando le dicen esa pregunta al Señor, dice, ¿se quieren ir ustedes también? Llegó un momento donde el Señor les habla fuerte a aquellos que le seguían multitudes, sin duda también más seguidores de él. Y entonces le dice, Señor, ustedes por la comida es que están aquí conmigo, porque si no hubiera comida, ustedes no me siguieran. Y dice que muchos empezaron a irse uno tras otro, muchos ya no los seguían. Y entonces el apóstol Pedro dice, Señor, se están yendo. Y le dice el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? Porque la verdad debe de prevalecer, hermanos. La verdad debe de prevalecer en todo momento. Vea conmigo el apóstol Pablo, nos sigue amonestando el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, capítulo 4, perdón, de segunda de Timoteo en el capítulo 4. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 1 dice, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Nos va a juzgar. ¿Qué, qué tanto hemos nosotros procurado hablar verdad? ¿Qué tanto hemos procurado seguir la Biblia y no un credo de un hombre? De eso nos va a juzgar Dios. Versículo 2. Que prediques, le dice al joven Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra, hermanos, nos es útil al ser humano, le es útil a tiempo y fuera de tiempo. Al ser humano, siempre, la palabra, hermano, siempre nos traerá a la verdad. Y eso es lo que exhorta el apóstol Pablo al joven Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Nosotros debemos de estar capacitados para ello. Por eso es que es nuestro deber dedicarle tiempo a la lectura, para que en nosotros no entren fábulas, no entren mitos, no entren historias, no entren testimonios de que yo, hermano, hice esto, yo hacía aquello. Vamos a la iglesia a edificarnos y no a escuchar testimonios. Es lo que el apóstol Pablo aconseja, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Cuando vamos a aprender, cuando nosotros, hermanos, vamos a aprender a corregir, debemos de aprender de una manera, ser muy espirituales. No vamos a exhortar de una manera carnal, lo vamos a hacer de una manera muy espiritual, con mucho amor, con mucha paciencia, porque como bien lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, dice que nosotros, cuando vemos a aquel hermano y hay que reprenderlo, dice, vosotros los espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, no sea que tú seas tentado. Entonces nosotros debemos de aprender también a confrontar la verdad de una manera espiritual, con mucho amor, con mucha paciencia, nuestros hermanitos. Versículo 3, porque vendrán, dice el apóstol Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora dirá el hermano, hermano, ya no hable tanto de eso porque solo nos hace a que seamos muy rectos, que seamos muy, de una manera, sin sabor. Mejor háblenos de otras cosas. ¿Por qué no nos cuenta algunas fábulas? ¿Por qué no nos cuenta algunos mitos? ¿Por qué no nos cuentan historias? Eso dice el apóstol Pablo. Tenga cuidado, joven Timoteo, le dice en este momento. Cuidado, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Imagínese usted que en algún momento nosotros no apartemos la verdad y ahora le digamos al hermano,
No, hombre, hermano, es que nos gusta cómo habla de bonito. Y el hermano no usa la Biblia. No, pues es que yo creo que vienen aquellos años, yo hacía esto, ahora he hecho lo otro. Y no habla de la Biblia, hermanos. Está hablando mitos, habla fábulas. Y el hermano que está ahí, la hermana sentaditas ahí dice, ¡ala, qué bonito! Habla el hermano. Eso le dice el apóstol Pablo. Mucho cuidado con ello, porque llegará momentos, dice el apóstol Pablo, donde no sufrirá la sana doctrina, sino que la mayoría quedarán a hombres que prediquen conforme a sus propias consuficiencias, conforme el deseo de ellos, no como el deseo de Dios. Quedarán, que prediquen de una manera que no les ofenda, que no le lastime su cultura, que no le lastime su forma de ser, que no confronte su vida. Dice el apóstol Pablo, llegará un momento donde hombres querrán escuchar solamente eso y no debe de ser así, porque nosotros en esta tierra somos peregrinos, porque nuestra morada está allá en el cielo, porque nuestra morada no está aquí en lo terrenal, esto es pasajero, pero nuestra morada será eterna allá en el cielo. Pero para que eso suceda, hermanos, es necesario que nosotros acá podamos luchar para no seguir a un hombre, sino seguir la sana doctrina. Y apartarán, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído. No, 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 no me hable de la Biblia, mejor cuénteme algo ahí diferente, mejor sea un motivador. Me gustan sus frases, hermano, motiven, nos motivan. Sí, pero no está hablando de la Biblia. Sí, pero solamente está hablando mitos. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Qué hermoso, hermanos, cuando usted y yo escuchamos la verdad. Sin duda, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo algo malo, la Biblia nos confronta. Cuando estamos haciendo algo malo, entonces, y el hermano al frente está dando un bonito mensaje, dice, el hermano a mí me lo está diciendo, no, hermanos, ese es lo bonito de la palabra de Dios, porque nos corrige a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo bonito de la palabra de Dios. Eso es lo bonito del hermano que predica de una manera correcta, de una manera en base a la Biblia, porque nos va a animar, porque nos va a decir que debemos de amarnos, porque nos va a confortar, porque nos va a animar a que nosotros no somos de aquí, sino que somos, nuestra morada está en el cielo, nos va a exhortar también y la corrección en los espirituales traerá arrepentimiento para la verdad. Nuestra alma se librará de ir al infierno. Y nosotros, porque queremos a nuestros hermanos que de alguna manera hablan en público, como la predicación, porque nosotros los amamos, debemos también estar al pendiente de ellos. Si usted se recuerda, Apolos, un hombre elocuente de la palabra de Dios, dice que era un hombre de fácil de palabras, hablaba en las sinagogas de una manera que todos ahí estaban muy atentos a escuchar a Apolos, era un hombre elocuente, pero vino aquella pareja y le dijo, a ver, lo llamó por aparte y le dijo, a ver, está bien lo que estás diciendo, pero tú solo hablas del bautismo de Juan. Ahora también es el bautismo del Señor, el bautismo de Jesús es superior a todo ello y lo corrigen en el buen camino. Dice que el apóstol Pablo después hablaba en la Apolos, dice que hablaba en las sinagogas y refutaba a aquellos falsos también, pero ya con mayor precisión, porque ya lo habían corregido de una manera en amor, de una manera que es para todos, hermanos, muy correcta, muy justa. Así debemos de aprender nosotros. Vamos a ir terminando, hermanos, porque el tiempo se nos va rápido acá, hermanos. Y quiero terminar en Tesalonicenses. Su segunda de Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses del apóstol Pablo. Y yo aquí quiero terminar porque ya el tiempo se me fue, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 10. Porque recordemos algo, llegará el tiempo donde la mentira les parecerá verdad.
llegará el tiempo, hermanos, donde la mentira para los oyentes que han formado maestros conforme a sus consuficiencias, dice el apóstol Pablo, la mentira les parecerá verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, hermanos. Nosotros estamos aquí, hermanos, y con esto concluyo, porque nosotros solamente somos servidores de Cristo. Porque usted y yo, hermano y hermana, donde quiera que nos esté escuchando, recuerde algo. Nosotros, hermanos, somos servidores y vamos a cuidar de la iglesia donde usted es localmente miembro. Vamos a cuidar para que no haya una falsa enseñanza. Vamos a cuidar para no crear nosotros diótrefes que se crean dueños de las iglesias y dicen, usted haga esto, usted no haga aquello. Él va a decidir quién sí y quién no. Pero nosotros muchas veces como miembros culpamos porque creamos diótrefes. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Hermano y hermanita, gracias por su atención. El hermano también que me hizo la invitación. Y en otro momento, si Dios nos presta vida, seguiremos hablando de lo hermoso que es la palabra de Dios. Gracias, hermano David, y a ustedes, hermanos.